buenas tardes, doctora Morín. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos los colegas. La verdad, muchas gracias por su presencia, su atención. Esta tarde, cambiando un poquito el modus operandi de mis conferencias, se me ha encomendado lesiones radiológicas y tabaquismo. Y si bien es cierto, está muy relacionado con la presencia del cáncer, en esta oportunidad me voy a enfatizar más bien a los hallazgos radiológicos en relación al tabaco. Entonces, la primera diapositiva la he puesto pues porque finalmente una de las conclusiones que debemos tomar en consideración es que si bien es cierto esta tecnología PET-CT es muy específica, muy utilizada y muy útil en el estado de arte de la oncología, debemos tener las indicaciones precisas, los pitfalls, los falsos positivos y negativos que debemos de conocer. Entonces, mi primera diapositiva se trata de un paciente de 35 años, ¿sí? Voy a pasar las imágenes. Como ustedes podrán ver, uno de los objetivos es, para los residentes, nuestros colegas en formación, es reconocer el parénquima pulmonar normal. Vean ustedes, tal vez un poquito está corriendo la imagen, pero el intersticio pulmonar está caracterizado por una densidad característica, ¿no? El parénquima pulmonar está caracterizado por una densidad característica y el intersticio también tiene una finura, una configuración bastante amigable. Sin embargo, este paciente, a pesar de su corta edad, tiene alteraciones en el intersticio, ¿no? En el intersticio, que es la que vamos viendo en las bases pulmonares, en los lóbulos inferiores, por aquí, justamente aquí. Vean ustedes, comparen la densidad, ¿no? En tomografía computada hablamos de densidades, en resonancia hablamos de intensidades, no hay nódulos pulmonares en el lado izquierdo, no hay derrame y el intersticio, repito nuevamente, está conservado. Los patrones intersticiales son muchos y resultaría bastante tedioso explicar uno por uno porque son horas y horas y capítulos tras capítulos, pero podríamos decir que uno de los patrones más frecuentes en el intersticio es el famoso patrón en vidrio deslustrado, ¿no? Que es más o menos como este. Ahora puede ser de una configuración subpleural, puede ser la parte central, y es así como tenemos que ir describiendo, porque típicamente el patrón en vidrio deslustrado subpleural es típico de las neumonías atípicas por COVID, ¿no? Entonces, este paciente, además de tener un patrón intersticial característico subpleural en ambos lóbulos, en el lóbulo inferior derecho, ya vamos viendo una lesión claramente cavitada, ¿no? Y les comentaba sobre el tema de las densidades. Esta es una densidad pulmonar, pero esta es una densidad típicamente, igual que la luz de la tráquea, de aire. Entonces, vemos una lesión sólida, consolidativa, bordes irregulares, mal definidos. Este paciente de 35 años tenía el antecedente familiar de una madre que abusaba del uso del tabaco, ¿no? Y entonces ella no fumaba, pero ella como fumador pasivo, vean el daño directo, podríamos decir así, el daño directo que tiene el tabaco, sus carcinógenos hacia el parénquima pulmonar, y es lo que constituye finalmente la presencia de un cáncer en este paciente, que resultó ser un adenocarcinoma que se ha cavitado, y como veremos aquí, no en todos los pacientes es necesario utilizar tecnología PET-CT, pero ya vamos viendo que en este paciente la lesión característicamente tiene una actividad metabólica intensa, ¿no? Un ratito voy a parar esto. Disculpa, mi perro está medio celoso con el perro. Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta o la dejamos para el final? Entonces concluimos que este paciente fumador pasivo tiene una noxa directa, que es el tabaco, hacia el parénquima pulmonar y resultó en un cáncer, un adenocarcinoma. Muy bien. Este segundo caso demuestra claramente cómo está alterada la densidad del parénquima pulmonar, ¿sí? Vean ustedes que aquí nosotros siempre lo referimos como una disminución de la atenuación del parénquima pulmonar, ¿ok? Lo voy a pasar para que ustedes puedan ver las imágenes. Ahora sí. Muy bien, ahora sí ya alguien se ha dedicado al perrito.
Mil disculpas. Entonces, vean ustedes que la atenuación del parénquima pulmonar está francamente disminuida. Y una de las características del tabaco, o mejor dicho, las más frecuentes características radiológicas es justamente el enfisema pulmonar. Este caso se los traigo para demostrar cómo la arquitectura se está perdiendo, se está llenando de aire y por lo tanto la atenuación de la densidad de los rayos X, en este caso en la tomografía, se disminuye. O sea, hay una disminución de la atenuación del parénquima pulmonar de manera difusa, predominantemente hacia los lóbulos inferiores. Vean cómo está ensanchado y adelgazado los septos interlobulillares, ¿no? Y esta es la imagen típica de enfisema pulmonar, ¿no? Ahora, puede coexistir un enfisema pulmonar en lóbulos superiores y un patrón de fibrosis pulmonar hacia los lóbulos inferiores, ¿no? Típicamente también asociado al tabaco, obviamente. Muy bien. Paciente, no vemos nódulos pulmonares, ni consolidaciones, tampoco hay derrame pleural. Muchas veces estos pacientes con enfisema pulmonar empiezan a tener lesiones con especulaciones típicas de neoplasia maligna, ¿no? Y a propósito de la fibrosis pulmonar, vean aquí el intersticio ya se vuelve o se ha tornado grueso, ¿no? Hay un engrosamiento del intersticio, pero no es un intersticio broncovascular, o sea, no es una alteración del intersticio central, sino más bien subpleural y hacia los lóbulos inferiores, ¿no? Vamos a pasar la imagen aquí. Predominantemente en los lóbulos inferiores aparecen algunas pequeñas bulas, quistes pulmonares, y entonces nos estamos enfrentando a una fibrosis pulmonar incipiente. Miren cómo se va formando un patrón en panal de abeja, ¿no? Típico de la fibrosis pulmonar. Donde estamos aquí, hacemos una pausa aquí. Ahí está. Por aquí, hacia las bases pulmonares, ¿no? Ahí, ¿no? Estos patrones o este engrosamiento del intersticio subpleural es típico de una fibrosis incipiente o moderada, diríamos, ¿no? Porque hay otros signos, como veremos más adelante, que son más groseros todavía, ¿no? Muy bien. Entonces, con este caso podemos demostrar claramente que el intersticio se ha tornado grueso, pero con una distribución característica hacia los lóbulos inferiores y subpleural. Este caso también está íntimamente relacionado al uso de tabaco. Muy bien, esta otra diapositiva la he puesto o me ha gustado colocarla porque si bien es cierto, la radiografía es un instrumento muy accesible, económico, bastante disponible, ¿no? Pero tenemos que considerar que tiene ciertas limitaciones. Entonces, mi gran consejo es que siempre la radiografía debe plantearse cuando hay una emergencia radiológica, por ejemplo, un neumotórax, un derrame pleural masivo, ¿no? Y si obviamente no hay una tecnología como la tomografía, pues la radiografía tiene que ser bastante escudriñada, ¿no? Por el radiólogo o por los que estamos inmersos en este mundo de imágenes, en las imágenes médicas, ¿no? Entonces vemos esta opacidad que se proyecta en la región retrocardíaca, ¿no? Y en la tomografía computada vemos cómo claramente se demuestra una lesión de bordes lobulados, espiculados, bastante fácil de diagnosticar ya con la tomografía computada. Una de sus características de la tomografía computada es que los cortes son milimétricos y las reconstrucciones pueden hacerse en diferentes planos, ¿no? Típicamente el plano coronal, que es el que estamos viendo, pero también podemos mostrarlo en un plano sagital, oblicuo, incluso en las reformaciones para algunos tipos de neoplasias en particulares. Y además vean ustedes que a veces el ojo jala la lesión de mayor tamaño y se olvida de las pequeñas o los pequeños segmentos que uno siempre tiene que evaluar, ¿no? Como en este caso, este nódulo pulmonar que es secundario, ¿no? Es una metástasis, una lesión secundaria, puede pasar desapercibido y en retrospectiva se ve claramente en el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, esta diapositiva me demuestra claramente la ventaja marcada que tiene la tomografía computada para definir
las características radiológicas que tenemos que conocer en estos pacientes con uso de, con tabaco o con presencia de cáncer. Otra patología ya más acostumbrado, desde mi opinión personal, con el uso de tabaco es la presencia de estas neoplasias, ya sea adenocarcinomas, cáncer epidermoides y cáncer de células pequeñas. Quise poner esta diapositiva porque cuando uno piensa en cáncer de pulmón, a veces se inclina mucho a pensar que la lesión tiene que estar en el parénquima pulmonar, ¿no? Pero típicamente ya sabemos que estas neoplasias neuroendocrinas, por cierto, células pequeñas, generalmente son más bien centrales, ¿no? Parecen conglomerados ganglionares mediastinales que el diagnóstico diferencial incluiría pues un linfoma, ¿no? El paciente tiene metástasis hepática, como estamos demostrando, y este estudio es un procedimiento sin contraste. Idealmente, los pacientes en tomografía computada debemos hacer con contraste, pero hoy con el avinimiento de las tecnologías, por ejemplo, las famosas tomografías de baja dosis se deben hacer o se hacen sin contraste y tienen rendimientos diagnósticos. Tienen muchas ventajas, algunas desventajas también, pero finalmente ha demostrado en pacientes con un riesgo con uso de tabaco tener ciertos beneficios en la búsqueda de la neoplasia. La neoplasia, mientras más pequeña es diagnosticada, el pronóstico de vida es mejor. E incluso en cáncer de pulmón, pequeñas neoplasias pueden considerarse hasta curables si es que son detectadas muy pequeñitas y extirpadas, ¿no? O sea, cirugía importante en el manejo es. Muy bien. Entonces, llevamos como 3. Aquí está. Si bien es cierto, radiología no alcanza a dar el diagnóstico histológico, para eso está la patología, ciertamente los adenocarcinomas pueden ser únicos, pueden ser lesiones multilobuladas, pueden ser como nódulos solitarios o pueden debutar ya como metástasis nodulares en el pulmón contralateral, ¿no? A veces son pequeñas, muy pequeñas, que pueden pasar desapercibidos nuevamente, como les decía, en una radiografía convencional. En este caso vemos también derrame pleural, ¿no? En este paciente que tiene una neoplasia primaria aquí, que parece más bien una metástasis, pero resultó ser el primario, ¿no? Este otro caso no es muy frecuente, pero debemos conocerlo, es reglamentario conocerlo, ¿no? La famosa histiocytosis de células de Langerhans es una patología intersticial también relacionada, o diría yo, muy relacionada al uso del tabaco, y se caracteriza porque son lesiones quísticas confluentes, imágenes radiolúcidas, si es que me permite la tomografía utilizar ese término, porque ese término es más para rayos X, ¿no? Pero imágenes de densidad de aire, de paredes delgadas, confluentes, y generalmente en los lóbulos superiores, ¿no? Aquí vemos un patrón normal y aquí vemos un patrón patológico. Entonces, esta es nuevamente una presentación de la histiocytosis. Sin embargo, tengo que comentarles que muchas lesiones en tomografía computada pueden ser mimetizadas por otros diagnósticos y típicamente las enfermedades intersticiales tienen un sinnúmero de diagnósticos diferenciales, ¿no? Desde artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes como Sjögren, etcétera, etcétera, que si uno no hace unidad clínica radiológica finalmente va a ser difícil diferenciar, ¿no? Y finalmente a veces muchas terminan en una biopsia de cierta manera innecesaria en estas enfermedades intersticiales, ¿no? Entonces hay una superposición de imágenes y diagnósticos diferenciales como conclusión ahí en ese tema. Muy bien, la neumonía eosinofílica aguda es un patrón intersticial nuevamente asociado al tabaco, y vean ustedes que en estos pacientes que puede ser incluso con una clínica a veces aparatosa, porque este paciente debuta con derrame pleural, dolor, malestar, ¿no? Y vean que hay un patrón en vídeo ilustrado difuso, ya en parche, en ambos pulmones hacia los lóbulos superiores, a diferencia de los primeros casos que veíamos de manera subpleural, aquí ya ocupa todos los lóbulos superiores e incluso hay consolidaciones con derrame pleural. No hay neoplasia, este paciente fue diagnosticado ya con una neumonía eosinofílica aguda asociada al uso de tabaco. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Espero que estén claros. Bueno, vean ustedes que el uso de tabaco es una noxa que va en progresión, ¿no? No es, si se corta la noxa, se puede evitar
la progresión a esto que finalmente es una tragedia porque el pulmón ya se vuelve fibrótico y esto está caracterizado por bronquiectasias, formaciones hipodensas de paredes delgadas, tractos fibrosos, engrosamiento intersticial con un patrón en panal de abeja, ¿no? Este es un patrón típico de panal de abeja, miren, ¿no? E incluso, como les decía, puede haber compromiso de enfisema hacia los lóbulos superiores, ¿no? En ambos pulmones y en este caso en particular, como la fibrosis pulmonar generalmente suelen ser de lóbulos inferiores. ¿Ok? Vean este paciente, es un paciente de 17 años, vean ustedes cómo el parénquima pulmonar está ocupado por varias imágenes hipodensas, nodulares, confluentes hacia ambos lóbulos superiores, ¿sí? También hacia los lóbulos inferiores, pero más predomina hacia los lóbulos superiores, ¿no? Entonces, si uno no sabe si uno no ni siquiera se percata por el grupo etario, podría pensar que es un pulmón enfisematoso, ¿no? Pero tiene 17 años. Ya vamos viendo una lesión en el parénquima renal con contenido graso. Este paciente tenía ganglios y se sospechaba de una neoplasia, y los ganglios, en este caso, como lo acaban de ver, son hipermetabólicos en el estudio de PET-CT. Entonces, si uno no conoce, repito, la clínica, uno puede pecar y dar diagnósticos falsos, ¿no? Los ganglios reactivos inflamatorios también pueden consumir 18-FDG, ¿no? No es un marcador este radiofármaco, y este paciente tiene un síndrome, ¿no? Una linfangioleiomyomatosis, ¿no? Una enfermedad de esclerosis tuberosa, y lo que veíamos en los riñones era un angiomiolipomas, ¿no? Por aquí lo tenemos otra vez, vamos a pasar por aquí a ver, por aquí está, ahí está, ¿no? Ahí está, ultra hecho. Creo que esto lo puedo hacer así. Ahí está. Miren, ¿ve? La tomografía computada, no es muy frecuente utilizar esta terminología, pero nosotros utilizamos las unidades Hounsfield, que son ROI, regiones de interés, cuando las lesiones son hipodensas y están en el riñón. Es una recomendación porque uno, si no está acostumbrado el ojo, esto puede decir que son quistes, pero no, cuando uno pone las unidades Hounsfield, esto es grasa, ¿no? Y grasa significa angiomiolipomas, ¿no? Fuertemente esa posibilidad diagnóstica. Angiomiolipomas más linfangioleiomyomatosis, esto es un síndrome que es la esclerosis tuberosa, pero repito nuevamente, si el paciente, uno no conoce la clínica, puede incluso equivocarse y decir, esta es una histocitosis de células del año por el uso de tabaco, ¿no? Hay que conocer la clínica. ¿Ok? Muy bien, a ver, vamos a ver otro casito, a ver si este es el mismo. Bueno, no en todos los pacientes que consumen tabaco aparecen estas famosas imágenes en vidrio ilustrado, ¿no? Cuando son lesiones de 6 milímetros, según las guías internacionales, la recomendación es un seguimiento, ¿no? Cuando esta imagen en vidrio ilustrado mide más de 8 milímetros, aún el seguimiento y los cambios de estas lesiones pueden hacernos sospechar de un carcinoma bronquiolo-alveolar, un cáncer in situ, ¿no? Antes llamado carcinoma bronquiolo-alveolar. Y les comento esto porque no todas las lesiones pulmonares deben pasar a PET-CT, ¿no? Porque esta típicamente no es ávida al 18-FDG, como lo estamos demostrando en esta imagen. Entonces, no todo lo que tiene actividad metabólica, no todo lo que brilla en la imagen PET-CT es necesariamente cáncer, y viceversa. En este caso, resultó ser una neoplasia, ¿sí? Resultó ser una neoplasia in situ que no tiene actividad metabólica. Entonces, normalmente la evolución natural de la enfermedad, de estas opacidades en vidrios ilustrados, suele ser que aparecen componentes sólidos, ¿no? Entonces hay nódulos en vidrio ilustrado, nódulos subsólidos, y estos nódulos subsólidos en esa evolución de la enfermedad es la que generalmente debemos de hacernos sospechar que se está transformando. Un nódulo subsólido ya tiene mayor chance, mayor probabilidad de cáncer, y si hay alguna duda o todavía no
no se demuestra con énfasis la posibilidad de que sea una neoplasia, ahí está indicado un PET-CT. Y ya no tanto para definir el concepto de este nódulo subsóleo, sino para estadificar el cáncer en realidad, ¿no? Porque no solamente va a brillar o va a tener actividad metabólica patológica la neoplasia, ¿no? Que es muy sospechosa del cáncer, sino el ganglio que podría estar en el mediastino. Y entonces, digamos, el valor agregado de esta tecnología es no tanto la evaluación T, sino más bien la evaluación N y la evaluación M, ¿no? N de ganglio y M de metástasis. Muy bien. Aquí está otra vez, ¿no? Ya parece más sólido, una lesión en vidrio ilustrado, pero igual vean ustedes que la actividad metabólica es nula, ¿no? No hay actividad metabólica patológica ahí, pero resultó ser un cáncer, un cáncer in situ, ¿no? Aquí nuevamente el patrón en vidrio ilustrado con un componente subsólido ya, ¿no? Y la chance de ser maligno es mucho mayor. Nuevamente, patrón de vidrio ilustrado con un componente subsólido. Repito nuevamente, esto es altamente sugestiva de malignidad y está indicado un PET-CT, pero no tanto para definir si esto es un cáncer, sino más bien para estadificar el componente ganglionar y, por qué no, también el componente metastásico, ¿no? Muchas metástasis en PET-CT se ha demostrado que son asintomáticas insospechables, ¿no? El paciente va por una estadificación de un cáncer y resulta que tiene una metástasis en el hueso, en la calota craneana, etcétera, que son asintomáticos, ¿no? Que aún son asintomáticos. Y bueno, la evolución natural, como les había comentado, es que se transforma pues en un nódulo espiculado, que aquí ya no es necesario tal vez mucha ciencia para definir que esto es una neoplasia, ¿no? Muy bien. Entonces, creo que estas son las principales manifestaciones del uso del tabaco con respecto a los cambios o los signos radiológicos en el pulmón, ¿no? La presencia número 1 de cambios de tipo enfisematoso, los enfisemas centrolobulares, panacinares, etcétera. La presencia de fibrosis pulmonar, las neumonías intersticiales, usuales, o las neumonías intersticiales eosinofílicas agudas, ¿no? Hay una neumonía intersticial descamativa que no la he puesto, pero también es un patrón en vidrio ilustrado. Y como les comentaba, las imágenes se superponen. Entonces hay que hacer siempre unidad clínica radiológica. La utilidad del PET-CT en este escenario no es necesariamente útil para la estadificación T de tumor, sino para la estadificación N y metástasis. Muy bien. Entonces dejamos los minutos para sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Sanarqué. Les habla el doctor Raimundo Flores. Una brillante exposición, Raimundo, como siempre. Bueno, mientras buscamos las preguntas de otros colegas, tengo una pregunta, Raimundo. Dentro de este contexto, ¿cuál es el rol de la tomografía actualmente en el screening? ¿Es válido o no el screening de cáncer de pulmón en pacientes con tabaquismo? Buenas, doctor. Un gusto saludarlo, doctor. Muy alegre. Sí. En la bibliografía que se ha revisado y que, bueno, ya la conocemos bastante, existen esas dos vertientes, ¿no? Algunos se inclinan a la utilidad de la tomografía de baja dosis para el screening, claro que sí, y otras que son más bien detractores. Mi opinión personal, y creo que muchos la comparten también, es que sí sirve, ¿no? Es de mucha utilidad. A pesar de que puede haber un exceso o un sobrediagnóstico, creo que más son las ventajas que las desventajas del uso de la tomografía de baja dosis para el screening, ¿no? ¿Por qué? La respuesta tiene varios bordes, varias aristas, ¿no? Y una de ellas es porque diagnostica de manera precoz, y eso de hecho ya es una superventaja, ¿no? Diagnosticar un cáncer precoz le da garantía a la persona, al paciente, de tener una sobrevida e incluso índice de curación total en el paciente. De hecho, que el estrés que uno tiene por el uso del consumo de tabaco, si tiene una tomografía de baja dosis negativa, ya es, digamos, una salvedad para ese paciente, entre comillas, ¿no? Ya no tiene el nódulo que sospecharía, porque todos creo que sabemos que el tabaco es una noxa directa hacia el pulmón, incluso los que fuman mucho. Entonces, ya sería de repente una disminución del estrés en ese sentido. Y
Con la contraparte, que el sobrediagnóstico, pues yo creo que se disminuye el sobrediagnóstico si el personal dedicado a estas imágenes radiológicas son más entrenados, están cada vez más habituados con estas imágenes que acá hemos mostrado. Dicho sea de paso, no es que vamos a ver una opacidad en vidrio ilustrado y se le opera, ¿no? Se sigue todo un protocolo, ¿no? Y este protocolo incluye desde un LUNRAX, o sea, un RAX, desde un benigno LUNRAX 3, que es sospecha y hay que hacerle un seguimiento muy estrecho en 6 meses, dice la literatura, o ya a partir de 8 milímetros el uso del PET-CT. Yo creo que sí, en conclusión, tiene más ventajas que desventajas el uso de tomografía de baja dosis. Usted de repente, que es también muy experto en estas imágenes, de repente nos puede dar algunas indicaciones o comentarios también, doctor, no hay problema. Yo creo que sí, yo creo que el mundo está apuntando a hacer screening con tomografía de baja dosis, pues que la única herramienta que tenemos que ha resultado ser efectiva. Y más bien debemos poner más esfuerzos para que en el Perú ya vayamos implementando un programa de estos, ¿no? Los que estamos comprometidos con esto, lógicamente, lo primero es evitar el consumo de tabaco, definitivamente, pero en paralelo deberíamos hacer campañas para encontrar tempranamente a estos pacientes con cáncer de pulmón. Una consulta más. En vista que el tema es un tema sobre imágenes radiológicas en pacientes con tabaquismo, hemos hablado básicamente de tomografía, que es el rol más importante. ¿La resonancia magnética y los otros exámenes radiológicos tienen algún valor, algún juego en esto en búsqueda de pacientes con tabaquismo? Por ejemplo, sabemos que el tabaquismo te produce cáncer de laringe, produce cáncer de vejiga y otras patologías más, como patologías coronarias, por ejemplo. ¿Qué otro rol tiene más radiología en estos pacientes con tabaquismo? Gracias, Doc, por la pregunta. Sí. Bueno, del arsenal de imágenes que se dispone, radiología, tenemos resonancia magnética, por ejemplo, tenemos ecografía, tenemos PET-CT y en el mundo PET-resonancia, ¿no? Empezaremos con la resonancia. La resonancia magnética con respecto a la tomografía, su gran ventaja es que tiene mejor resolución espacial y de contraste. De hecho, que es muy satisfactorio evaluar el parénquima cerebral, el músculo, ¿no? Los tendones con resonancia magnética. Es bastante amigable, ¿sí? Sin embargo, el parénquima pulmonar per se, el intersticio pulmonar, es más amigable ser evaluado por una tomografía computada. En el mundo sigue incrementándose este grupo de secuencias, ¿no? Resonancia magnética se caracteriza por secuencias, T1, T2, STIR. Entonces, ya hoy por hoy existen secuencias casi dedicadas al parénquima pulmonar, me estoy refiriendo a los Dixon, a los VIP, y secuencias ultra rápidas, que todavía no se dispone en Perú, que quieren equiparar un poquito el tema del intersticio pulmonar, ¿no? Van a salir, de hecho que seguramente ya salieron algunos papers con respecto a eso, pero de manera práctica y bastante amigable, hoy por hoy el intersticio pulmonar, el gold estándar sigue siendo, y personalmente es mejor evaluarlo con tomografía computada, ¿sí? Ahora, el resonancia magnética queda todavía pues en el escenario del tumor de Pancoas, ¿no? Tumores mediastinales o caracterizar lesiones en el mediastino que no han sido bien evaluadas por tomografía computada, ¿no? Recuerdo muchos casos de conglomerados ganglionares en el mediastino, se hace la resonancia y total eran neurofibromas plexiformes, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean qué fácil a veces la resonancia resuelve estas lesiones mediastinales, estas lesiones que están hacia el ápex pulmonar y diferenciar pues la irresecabilidad de estos tumores que infiltran el plexo cervical o braquial en estas zonas. Ahí por su alta resolución tal vez tenga un valor agregado de resonancia magnética frente a la tomografía. Pero en pulmón, y sobre todo en este tema del intersticio pulmonar dañado por el
el tabaco, tomografía computada se lleva la corona, ¿no? La ecografía es bastante accesible, como igual que la radiografía. Lo comentamos, la radiografía en casos de emergencia debe ser utilizada rápidamente, ¿no? Pacientes que no se disponen a veces de estar echados, una radiografía portátil, en pacientes con neumotoras, demomediastino, derrame pleural masivo, radiografía debe ser pensada automáticamente en nuestras mentes. Pero tiene sus limitaciones y la ecografía, por ejemplo, sirve mucho para caracterizar regiones muy cerca al traductor. La gran ventaja de la ecografía es que puede ver bien mínimos derrames pleurales, de hecho que se utiliza en las emergencias para localización del derrame pleural y por qué no para ver parte del parénquima pulmonar. Sin embargo, primero, número uno, que el haz de ultrasonido no es tan profundo como para evaluar todo el parénquima pulmonar y ahí empieza una deficiencia, ¿no? Segundo, que no se trabaja con frecuencia la evaluación del parénquima pulmonar por los radiólogos, por ahí que ya el desperdiz va disminuyendo en ese escenario. Ya nuevamente la tomografía computada sigue siendo ganadora de su utilidad en ese sentido, porque evalúa esquemáticamente o panorámicamente todo el pulmón, incluso el mediastino, incluso sin contraste. Correcto, Remo. Remo, tengo una pregunta una pregunta del chat, así, volviendo al tema anterior, que dice, ¿cuál es la recomendación respecto al cáncer de pulmón? ¿Tienes ese dato? Se escuchó entrecortado, doctor, no sé si me están escuchando bien. A ver, preguntaban cuál es la frecuencia de las tomografías de baja dosis para el screening de cáncer de pulmón. La frecuencia, ¿en qué sentido se refiere? ¿La frecuencia en claro, me imagino que el colega que hizo la pregunta querrá saber con qué frecuencia deberían hacerse las tomografías de baja dosis en un protocolo de screening de cáncer de pulmón. Bueno. Esa es una interesante pregunta porque no es tan sencilla responderla en el sentido de que los pacientes que ingresan a protocolos tienen que ser pacientes seleccionados, ¿no? Correcto, ¿no? Es el punto crítico, ¿no? Claro, acuérdense que hay detrás de todo eso hay todo un campo económico, una inversión y temas de esa naturaleza. Entonces hay que seleccionar, de hecho que en el instituto se está queriendo hacer ya este tema de screening, que como usted lo ha comentado es ideal, yo también estoy de acuerdo, pero una frecuencia o un número exacto, la verdad es que no lo tengo, pero detrás de eso, como repito, hay todo una serie de mecanismos económicos que desconozco. Claro, no, recordemos que para hacer un protocolo tiene que estar homogenizado a una realidad de cada país, ¿no? Dependiendo del número de tomógrafos, el número de personas, pacientes en riesgo. O sea, un protocolo en el Perú tendría que respetar todos los criterios propios del país en base a su infraestructura y al personal de riesgo. En base a eso establecen los parámetros, ¿no? No es un número mágico estándar para todo el mundo. Tiene que ser en base a parámetros propios para cada región. Una pregunta más, Raymond, creo que es la que están pasando última vez. ¿La tomografía con contraste en estas charlas que has dado tiene su uso o no? ¿Solo sin contraste? Ya. Con respecto al... bueno, en tomografía de baja dosis no se utiliza el contraste. En la tomografía idealmente convencional debería hacerse con contraste porque ciertamente va a diferenciar la estructura vascular de la adenopatía, ¿sí? Pero si nos encajamos solamente de la evaluación del intersticio y de la noxa del tabaco hacia el pulmón, no es necesario el uso del contraste iodado. Ahora, en PET-CT, el contraste, recordemos que el contraste lo da la tomografía de emisión de positrones. Esa imagen anaranjada, brillante, hipermetabólica, es el contraste que claramente me dice que ahí hay una lesión que está captando este radiofármaco, pero que no necesariamente es una neoplasia. Ojo con eso. Puede ser una lesión micótica, una lesión tuberculosa, algo inflamatorio, que lo que hay que hacer es nuevamente usar todo el background que tiene el radiólogo para poder caracterizar esa lesión. Muy bien. Ya, solamente que
quería recalcar que en esto de contraste, y recordemos que la evolución de los desafíos ha llegado a tal punto que están reemplazando a los exámenes de coronarias como métodos de screening y de manejo inicial. Entonces, los tomógrafos actualmente tienen la capacidad de hacer exámenes vasculares para coronarias que pueden reemplazar exámenes invasivos como las angiografías digitales en el contexto de un paciente en screening con tabaquismo, ¿no? Entonces, un rol más de la tomografía en estos pacientes que no necesariamente van relacionados al cáncer. Bueno, creo que no hay más preguntas. ¿Algo más, Raymond, que tengas que acotar con respecto a tu tema, que es muy interesante, ¿verdad? Siempre aprendemos contigo un montón. Me ha gustado escucharte siempre. No, gracias más bien por ayudar, doctor, a sus preguntas. Yo creo que las charlas, mucho o más tal vez, se aprende con las preguntas, porque las dudas se resuelven, y de hecho que uno ya viene preparado sabiendo su exposición. Entonces la pregunta es que la que finalmente te hace rebuscar en la mente, digamos, la respuesta más ideal para esa pregunta, ¿no? Entonces, en realidad he tratado de hacer bien resumida la charla. Entiendo que la capacidad de concentración dura 30, 45 minutos, así que he preferido hacer eso, ¿no? Algo resumido nada más, no ser tan tedioso, de hecho que tampoco es mi estilo en las charlas. Gracias nuevamente, doctor Flores, por sus comentarios, sus preguntas, al doctor Amorín por la invitación, y bueno, estamos prestos para sus inquietudes en cualquier momento. Muy bien, muchas gracias a todos públicos por su participación. Un gusto con la charla y hasta otra oportunidad.